Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los huesos del neurocráneo, que son 8: frontal, parietales, occipital, temporales, esfenoides y etmoides. El hueso frontal. El hueso frontal es un hueso central, es un hueso impar y también un hueso simétrico. Va a presentar tres caras, que es la cara anterior, la cara posterior y la cara inferior. También vamos a tener tres bordes: el borde superior, el borde posterior y el borde anterior. En la cara anterior vamos a encontrar la espina nasal del frontal. Esta espina se viene a articular con todos los huesos nasales. Arriba de la espina nasal del frontal podemos observar una pequeña eminencia. Esta eminencia es conocida como eminencia frontal media o también como glabela. Aquí también podemos ver un agujero. Este agujero se lo llama agujero supraorbitario porque pasa una vena, una arteria y un nervio supraorbitario. También podemos observar una pequeña escotadura. Por esta escotadura pasa un nervio supratroquear y también podemos ver la carilla del temporal del frontal. Yo voy a hablar acerca de la cara posterior y la cara inferior del hueso frontal. En la cara posterior vemos que es cóncava. Las fosas frontales tenemos de derecha a izquierda. El canal del frontal va a alojar al seno venoso longitudinal superior. Por debajo del canal vertical encontramos a la cresta frontal. Esta cresta va a prestar inserción a la voz del cerebro. En la cara inferior tenemos el borde que se le conoce como escotadura etmoidal, porque se viene a articular al hueso etmoides. También encontramos las fosas orbitarias, que contribuyen a formar el techo de las órbitas. El día de hoy les voy a hablar del hueso parietal. El hueso parietal es plano, cuadrado, par, se encuentra en la parte superior lateral del cráneo. Tiene un borde superior, inferior escamoso, anterior y posterior. Posee dos fontanelas que se cierran alrededor de los 2 años. Posee bregma, que está en la parte superior y anterior, que junta los dos huesos parietales con el hueso frontal, y lambda, que se encuentra en su parte posterior, que junta los huesos parietales con el hueso occipital. En su parte inferior anterior se encuentra anterior, también conocido como ángulo esfenoidal. Este se junta el hueso parietal con el hueso frontal y el ala mayor del hueso esfenoides. En su parte inferior y posterior se encuentra asterión, también conocido como ángulo mastoidea. Junta el hueso parietal con el hueso temporal y el hueso occipital. El hueso parietal posee la línea temporal superior y línea temporal inferior. Eso es el límite superior y posterior de la fosa temporal. También posee el agujero parietal, que se encuentra cerca del borde superior, dirigiéndose inferiormente al borde inferior. Por este pasa la vena emisaria de San Lorenzo. En su endocráneo tiene muchos surcos por donde pasan venas, arterias y las meninges. Yo les hablaré sobre el hueso temporal. El hueso temporal tiene dos porciones: una porción superior lisa o escamosa e inferiormente una porción petrosa o mastoidea. En la apófisis mastoidea se encuentra en la parte posterior del hueso temporal. Inferior y anteriormente tenemos la apófisis estiloide. Superior a la apófisis estiloide tenemos el agujero auditivo externo o meato acústico externo. Anterior al agujero tenemos la apófisis cigomática del hueso temporal, que se une con la apófisis temporal del hueso cigomático para formar el arco cigomático. E inferiormente tenemos una fosa mandibular o articular, que sirve para insertar la cabeza de la mandíbula.
Ahora vamos a hablar sobre el hueso esfenoides. El hueso esfenoide está situado en la parte central inferior del cráneo, que se une con todos los huesos del cráneo. Anterior se encuentra con el hueso frontal, el lateroposterior se une con los huesos temporales y posterior con el hueso occipital. Para hablar un poquito más sobre el esfenoides, esta es la porción anatómica anterior y la posterior. En la anterior se encuentran los agujeros paranasales, a la mayor derecha, a la mayor izquierda, y hacia abajo se encuentran el apófisis tiroides. En el apófisis tiroides tenemos dos láminas, lámina lateral y láminas medias. Bien, para seguir hablando sobre el hueso del esfenoides, podemos decir que entre sus características principales tenemos que se encuentra, mantiene unidos a todos los huesos, se encuentra posterior a la cavidad nasal, se encuentra posterior también a lo que es los orbitales de los ojos, forma los senos esfenoidales y las alas menores del hueso esfenoides forman la cresta ósea. Una patología del hueso esfenoide sería la sinusitis, la cual es la inflamación de los senos paranasales. El hueso esfenoide tiene una forma cúbica que se encuentra en lo que es la parte del centro. Para hablar un poco acerca de la silla turca, podemos decir que es una superficie cóncava, forma una fosa hipofisiaria y tiene un dorso que tiene 3 forámenes. El primero es el óptico, el inflamatorio y el oftálmico. Listo, ahora hablaremos acerca del hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar. Se encuentra ubicado en la línea media, en la parte posterior e inferior de la bóveda craneal. Se encuentra formando lo que viene siendo su base. En cuanto a articulaciones, se articula en su parte anterior inferior con el hueso esfenoides, por aquí. Luego se articula anteriormente con los huesos temporales y anterior superiormente con los huesos parietales. Aquí. El hueso occipital está compuesto por 4 porciones: una porción basilar, 2 porciones laterales y una porción escamosa u occipital. Como dije anteriormente, el hueso occipital está dividido en 4 porciones, aquí se ve mejor. Aquí tenemos la porción basilar, que tiene forma de cuadrado prácticamente. 2 porciones laterales y la porción escamosa u occipital. ¿Ya? En cuanto a la porción basilar, esta de aquí, encontramos que el borde anterior se articula con el cuerpo del esfenoides. Y posteriormente se articula con la porción anterior del agujero magno. El agujero magno en su parte anterior se encuentra limitando la parte posterior de la porción basilar. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? En cuanto a las porciones laterales, sabemos que se divide en medial y lateral. Lo medial se dirige hacia la línea media y lo lateral lejos de la línea media. Lateral a la línea media. Listo. En cuanto a lo medial, tenemos que se limita lateralmente con el agujero magno, o sea, por acá. Y lo lateral, en lo lateral encontramos la apófisis yugular, que viene siendo esta apófisis de aquí, ¿ya? Y esta apófisis divide la porción lateral en 2. Inferiormente y un poco anteriormente a lo que viene siendo la apófisis yugular, encontramos estos cóndilos occipitales. Estos cóndilos nos permiten hacer el movimiento de afirmación, que es este de acá. ¿Qué es un cóndilo? Un cóndilo es una prominencia redondeada en la extremidad de un hueso que permite formar una articulación. ¿Ya? Y luego tenemos aquí la apófisis yugular, les voy a hablar un poquito. Esta apófisis yugular se articula con el hueso temporal. Posterior a esta apófisis encontramos un borde que es rugoso, por acá. Encontramos este borde rugoso
Y este borde rugoso se une a la apófisis mastoidea del hueso temporal. El hueso occipital tiene una porción escamosa. El borde superior de esta porción está limitada por la sutura lomboidea que se articula con los parietales y su unión se llama lambda. Sus bordes inferiores se unen con el temporal en su porción posterior. El hueso occipital tiene dos caras, una exocraneal y una endocraneal. En la cara exocraneal o externa tenemos dos líneas nucales, una línea nucal superior y una línea nucal inferior. También nos encontramos con una protuberancia externa del occipital y una cresta externa. En la parte endocraneal también podemos divisar una protuberancia interna y una cresta interna occipital, que junto con el surco sagital y el surco transversal divide la parte endocraneal en cuatro partes, que son fosas superiores, fosas inferiores, fosas superiores o cerebrales y fosas inferiores o cerebrosas. En el hueso occipital también encontramos el apéndice magno, que es muy importante porque por aquí pasa la médula oblongada, venas y arterias muy importantes. Etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar, por ende simétrico. Es un hueso que se encuentra en la línea media y es un hueso de forma cuadrilátera. Yo voy a hablar sobre las articulaciones del hueso etmoidal. En su parte anterior tenemos que se articula con el hueso lagrimal. En su parte posterior tenemos lo que se articula con el cuerpo del esfenoides, y aquí nos podemos hacer referencia de la lámina perpendicular. En la parte lateral tenemos la pared lateral de la cavidad orbitaria, que es cuadrilátera y lisa. En su parte anterior tenemos la cresta de Galli, que se va a articular con la espina frontal, con la espina del hueso frontal. Podemos decir que el hueso etmoides tiene cuatro partes, que está distribuida por la lámina sagital, por la lámina horizontal y por dos laberintos etmoideales. La parte horizontal, pues podemos encontrar la cresta de Galli, que es una apófisis de forma triangular. También podemos encontrar las hemiceldillas, que son en tres partes. Encontramos a las hemiceldillas, que serían tres, que está la celda frontal, la celda etmoideal y la celda etmoideal maxilar. De ahí, viéndole desde una parte, desde una vista superior, podemos encontrar a la lámina perpendicular, la cual se va a unir inferiormente con el cartílago septal o cartílago nasal, y también se va a unir desde una parte intero-posteriormente con el vómero. En la referencia de una línea medial, con referencia a la lámina perpendicular, tenemos a los cornetes nasales, el cornete nasal superior y el cornete nasal inferior.